Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, arrancamos acá un nuevo vivo. Vamos a esperar a que se conecte Violén. Mientras la esperamos, les cuento que ahí está. Pueden anotarse para pedir supervisiones grupales en el Instagram de la facultad, al igual que todo lo que tenga que ver con la facultad. Comuníquense con Facultad La Langue, ¿sí? Hola, Violén. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo va? Acá estaba dando el anuncio de que se pueden anotar para las supervisiones grupales Ay, sí. de la facultad. No en el Instagram de Rayuelas, me han llegado muchos mensajes. Acá, nada que En ver. realidad, esto es así. Alejandra es profesora de Facultad Lalang. Yo soy la directora académica, pero en realidad nosotras desde hace 5 años y este es el sexto estamos haciendo estos vivos de Rayuelas Lacanianas. Entonces, bueno, nos sucedió la Facultad Lalang y entonces, bueno, les contamos y vamos compartiendo. Pero en realidad de lo que se trata es contarles para que ustedes se comuniquen directamente al Instagram de Facultad Lalang Mm. y, y bueno, así, Lo voy a dejar acá fijado hoy en los dale, comentarios, así la gente, si quiere, entra después y ya lo tiene, ¿sí? buenísimo. Lo dejo escrito, ¿sí? Y ahora, Mañana empieza el curso de perversiones. ¿Cómo estamos con eso? bueno, Tienen un par de horitas para anotarse, último, así que si quieren, olvídate. eso sí pueden hacerlo en las próximas 2, 3 horas más, ¿no? Eh, a violainfp.especialist@gmail.com. Y ahí vamos a poder trabajar todo lo que tiene que ver con la perversión por fuera de lo tradicional que se enlaza al modelo del fetichismo. Vamos a poder extraer las conclusiones de lo que Freud nos deja ahí como un regalito para que pensemos. Así que, bueno, nada, ojalá que les guste, les interese. Son 5 reuniones nada más. Y la última, como siempre, voy a decir, todas van a ser virtuales seguro, pero la última la vamos a hacer un poco más extensa y presencial y virtual para aquellos que estén en Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y quieran venir a visitarnos y trabajar con nosotros estos temas. Y con Bien, una visita muy especial porque va a venir alguien que va a dar un testimonio concreto, así que, bueno, es un lujo que comparta con nosotros, porque ahí vamos a ver no solo la teoría, ¿vieron? Que siempre decimos eso, no solo la teoría. La clínica, lo concreto es muy importante para aprender a, a leer, cuando estamos escuchando a un paciente. Pero bueno, si les parece, comenzamos hoy a dale. hablar de lo que nos reúne, ¿no? Porque, bueno, estos vivos son vivos cortitos que hacemos hablando de algún concepto que por momentos puede parecer extraño o, bueno, o que queda descolgado. Y entonces, en el caso de hoy, vamos a hablar de cuando Freud, en Introducción al Narcisismo, dice que el ideal llama a la represión. Y uno dice, ok. Esta era la primera vez que lo decía así, tal cual. Todo el trabajo con los ideales es muy interesante en este artículo, porque Freud venía de establecer, a ver, es un artículo que hay un antes y un después en la obra de Freud, después Mm, de esta escritura que hace, que es un condensado de años y años de clínica, ¿no? Él venía pensando el yo como, bueno, sede de la moral, de las conceptualizaciones, vamos a decir así, alejadas de la sexualidad, como, bueno, un yo que sabe lo que quiere, que gobierna, un poco como se dice ahora, ¿no? Que es el yo. mm, ¿Vieron? Pues 150 años después, más o menos se dicen las mismas cosas. Bueno, ese yo que sabe lo que quiere y que
es voluntario, ¿no? Voluntarioso con lo que quiere y va a seguir para adelante y que de repente lo acechan deseos complicados y no sabe qué hacer con eso y reprime. Ese era el primer modelo de la neurosis, pero después Freud va comprendiendo que el yo también es un objeto de amor para el sujeto. Entonces, fíjense cómo empieza a aparecer el desdoblamiento. El sujeto de deseo y el yo. Ustedes abren ese artículo y en el primer párrafo Freud dice, hemos observado los casos de sujetos, ¿no? Que se llama narcisismo, a esta situación donde esos sujetos que se miran a su propio cuerpo y se besan y se aman, ¿sí? Muy interesante. Después dice, segundo párrafo, bueno, esto lo hemos visto en la demencia precoz, en las situaciones, supongamos, de la psicosis, pero después dice, tercer párrafo, bueno, no solamente allí, ¿no? Y eso nos ha llevado a pensar, maravilloso cómo nos va explicando cómo surgen los conceptos y cómo él los puede articular. Entonces, llegado ese momento, Freud dice que hay un yo ideal que es ese amor del sujeto por sí mismo. Un amor profundo que tiene que ver con los puntos donde los padres lo han amado a ese niño, ¿sí? Y es muy interesante lo que podemos pensar ahí, porque parece como muy sencillo, ¿no? Bueno, los padres lo aman, ¿no? A ese niño, y ese niño es His Majesty the Baby, digamos, ¿no? Su majestad el bebé, y entonces todo parece como un relato maravilloso y feliz. Pero, ok, tenemos ese yo ideal, pero después ese yo ideal se va desarrollando y se va convirtiendo en ese ideal del yo que en realidad no piensa que el yo es maravilloso. No, en realidad, por el contrario, el ideal del yo empieza a, por un lado, proyecta ese amor del sujeto por sí mismo en una imagen maravillosa, ¿no? Futura imagen maravillosa, pero también ese ideal del yo se vuelve ese que juzga al yo y dice, todavía no estás como deberías, todavía no estás logrando lo que deberías, ¿no? Entonces, ¿qué produce eso? Un ideal tan enorme que el yo, que es la sede de la represión, y esto también se olvida normalmente, ¿no? Que en el aparato psíquico, ¿a dónde va cada función? El ideal del yo lo mira al yo, lo castiga. ¿Y el yo qué hace frente a eso? Reprime, reprime. Y cuando reprime es cinde, ¿sí? Divide esos estímulos que recibe, como bien dice Freud, no solo del mundo exterior, sino del mundo interior también. Esas palabras que el sujeto se repite y se repite a sí mismo. Y que vemos, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, y es el caso que yo les voy a contar hoy. Ustedes vieron que en la neurosis obsesiva lo que ocurre es, en realidad en todas las estructuras neuróticas, pero en particular en la neurosis obsesiva, la rumiación mental, ese punto donde el sujeto escucha su propia voz diciéndole, estás, digamos, diciéndole cosas tan terribles, ¿sí? Entonces, aquí es importante conceptualizar algo, que es, ok, el narcisismo es el amor del sujeto por sí mismo, el libido del yo, la energía de la pulsión, se apropia del cuerpo y ¿no? de la figura, digamos, del yo, pero también ese ideal del yo contiene las críticas de los padres, pero no solamente, porque a veces pasa que hay padres que son sumamente amorosos, ¿no? Porque también, digo, tradicionalmente se dice en la clínica, bueno, el amor de los padres maravilloso, o, uy, qué padres tan terribles, ¿no? Pero la clínica es mucho más compleja que eso. Y a veces hay padres que no son críticos con sus hijos, que al contrario, que dicen, a mí lo único que me interesa es que
lo pasé bien, no tengo exigencias con el colegio. Hay padres que son así. Y a veces uno, como analista de niños, dice, bueno, haremos, porque ¿dónde están los límites que es necesario también que un niño soporte? Entonces, en este caso, que les voy a contar, se trata de un paciente hace bastantes años que estaba por acercarse a los 30. ¿Eh? Y ustedes saben que en esta sociedad, en esta cultura que nos toca en este siglo XXI, el logro de objetivos de la vida está cada vez más exigido, que se ha logrado más temprano, ¿sí? Antes lo que uno tal vez podía lograr como objetivo en una vida, bueno, ahora a los 30 ya tienen que ser, no sé, personas famosas, millonarios, no sé, lo más alto, ser, no sé, directores de sus propias empresas, no sé, tantas cosas. Eh, por supuesto que como hay tantas exigencias, ¿qué hay como contrapartida? La idea de una pura fragilidad, ¿sí? Mm. Esto que escuchábamos, ¿no? Que ahora los niños dicen, bueno, la generación de cristal, claro, que todo los hace sufrir. Bueno, entonces, acá también vemos polarizadas las situaciones, ¿no? Se les exige tanto. En el caso de este joven se acerca a análisis porque dice, me estoy acercando a los 30, me estoy angustiando mucho porque yo no he logrado lo que esperaba. Y ahí es donde nos empezamos a preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué esperaba? ¿Quién esperaba de él? ¿No? Mm. Y lo que resulta es que en realidad sus papás no eran personas que esperaban cosas, logros de él. Al contrario, eran personas que festejaban cada pequeño detalle y hasta incluso por demás le señalaban todo lo maravilloso, lo pronto que había logrado las cosas, cuán pronto había, digamos, logrado caminar, hablar, ¿no? Lo inteligente que era en el colegio, todas estas cosas que uno dice, bueno, si son padres así, no puede haber neurosis. ¿Eh? Y esto es, como ustedes ven, una pura ilusión imaginaria, ¿eh? Porque padres amorosos, y buenísimo que los tenía así, ¿no? Y digamos, que tuvo esos papás que lo querían mucho y que apreciaban todo lo que él hacía. Mm. Lo cierto es que nos permite eso ver que también el ideal del yo es el modo en que el sujeto se agarra a esos ideales, ¿sí? De sus papás, ¿sí? Ujú. Como él de chiquito era tan brillante, tan impecable, tan fascinante, ¿no? Todo tan perfecto, todo tenía que seguir igual. Y ese es un agregado neurótico, ¿sí? En realidad, bueno, tal vez uno tuvo una etapa maravillosa y de mucha suerte en la vida, y esto estoy hablando de la infancia o en general, ¿no? Pero eso no garantiza que el resto va a seguir igual. Entonces, el ideal del yo también es el modo en que el sujeto se afinca en el discurso de los padres. ¿Mm? Tanto para decir yo soy maravilloso y por qué las cosas me son difíciles, como, por ejemplo, a veces cuando uno afinca en, bueno, ciertas cosas que los padres dijeron, que pueden haber sido, supongamos, dolorosas, y la gente queda apegada ahí. La neurosis hace que el sujeto quede anclado ahí en algo malo, supongamos, a pesar de todas las cosas buenas que hayan podido pasarle. El problema es, como siempre Freud decía, Mm. la fijación, ¿sí? La cuestión libidinal, la persistencia de la libido en un lugar, ¿sí? En un significante, podríamos decir, ¿no? O una red de significantes. Entonces, en este caso, fue muy interesante porque él decía, y no es fácil, no es fácil, ¿no? Y yo entonces le preguntaba, ¿por qué, digamos, a qué se refería con esto de que no era fácil? Y me decía, bueno, no es fácil cumplir los sueños, ¿no? No es fácil
¿no? Bueno, llevar Mm, adelante las distintas partes que tenía el cumplimiento de esos deseos que él tenía, que implicaban, como en todas las vidas, bueno, primero hay que hacer esto, después hay que hacer esto, después hay que hacer esto. Eh, y él decía, no es fácil. Yo decía, ¿y por qué tendría que haberlo sido? Y esto también forma parte de lo que es la intervención del analista, ¿no? Frente a lo que muchas veces se cree como que el analista, eh, el psicoanalista es bueno para comprender, para escuchar. Sí, escuchar también es hacer corte y decir por qué a usted tendría que serle más fácil que a los demás. Y es una intervención dura, por supuesto que hay que mm, ganarse primero el respeto del paciente, ¿no? Para hacer esa intervención y por supuesto yo se las relato de un modo muy suave. En el momento, para un paciente es muy fuerte escuchar eso, porque uno está interviniendo justo mm, ahí donde él sostiene ese discurso paterno y materno, ¿sí? De que él merecía más, ¿no? De que siendo tan buen chico, él merecía más. mm, Y uno dice, nadie o todos merecen, ¿sí? No es que usted en particular. Y este sacarlo del trono de su majestad del bebé es ejercer, trabajar la castración en acto, ¿comprenden? Es sacarlo de ese lugar ilusorio cuando mm, hablamos de el falo, que es eso que Freud en su momento explica como la unión entre la madre y el niño. ¿Qué significa eso al día de hoy? Es la unión entre el sujeto y el discurso materno. Entonces, uno ahí dice, no, no, usted no es un bebé maravilloso ahora de adulto, ya está, ya pasó esa época, tal vez lo era para su mamá, pero usted es una persona común, como todos somos comunes, personas comunes, que tenemos que hacer nuestro esfuerzo para lograr lo que queremos. mm, Ese mm, punto es ejercer, ¿no?, la función de corte como analista en esa díada materna, ¿no? Del niño con la madre, de ese discurso donde está alienado y que habla muy bien de su mamá lo adoraba claramente, pero es de ahí de donde él tiene que salir. Me mm, parece que esta idea, esto es una forma tal vez sencilla de explicarles a qué se refiere Freud cuando dice que el ideal llama, ¿no? Lleva a la represión, mm, porque el sujeto era tan perfecto, supongamos, ¿no? En su ilusión, era tan perfecto que no podía, vamos a decir así, luchar, transpirar, meterse en el barro, digo, que tal vez arriesgarse algo y que no funcione, ¿sí? Lo que podría ser en términos de él, uy, un fracaso. ¿M? ujú, ¿Por qué? Porque tenía que cuidar esa figura que él era para su mamá, ese niño perfecto, ¿sí? Y ahí ese ideal, ¿no?, convocaba todo el tiempo la represión y esa represión producía inhibiciones, síntomas bueno, ciertas cuestiones que le pasaban en las entrevistas, equivocarse, como bien dice Beatriz, tal cual, gracias. Es exactamente eso. Esto es muy clínico. Freud es sumamente clínico cuando nos explica y a veces nos dice en un párrafo, porque ustedes van a encontrar esto, digo, es un párrafo y después sigue adelante, es una condensación de su clínica enorme. Así que, bueno, espero que les haya servido. Ay, no, no, no se te escucha, Ale. sí, me muteé porque había Ahí está. ruido. Me quedé pensando en una cosa, que a veces cuando uno se pregunta por qué a mí, y yo me pregunto, bueno, ¿por qué no? Es, Tal cual, es un poco eso, ¿por qué vos no? tal cual. ¿Qué nos, por ahí es un poco más filosófico, ¿no? Pero qué nos resguarda de que nos pasen las cosas Claro. trágicas o graves? Nadie está exento.
Ujú. Nadie tiene la vida tan resguardada, ni nadie es tan maravilloso, ni tan majestuoso, estamos todos viviendo la misma vida. Claro, Eh, exacto, mm, es exacto. No, no es, digamos, uno lo percibe como injusto, pero ustedes siempre recuerden que la justicia, digo, cuando uno piensa, por ejemplo, un juicio, ¿no? Siempre hay uno que gana, pero por cada uno que gana hay uno que perdió. Entonces, hay un equilibrio, uno podría decir, que no mm, implica ganar. El equilibrio es justamente ese, que toca la que toca, ¿no? Inés ujú, ahí nos dice la omnipotencia, sí, claro, esa omnipotencia que, porque él está buena la palabra porque él era un hombre sumamente tímido. Es decir, uno podría haber pensado que no estaba la omnipotencia, pero es la omnipotencia de la neurosis obsesiva, que como no puede elegir, no puede arriesgarse a nada, entonces mantiene todas las opciones abiertas en una ilusión, ¿no? De que mm, no pierde nada, y en ese sentido, claro, se trata de una omnipotencia. ujú. Por eso es tan importante la teoría porque nos permite guiarnos ahí donde al verlo nunca lo hubiéramos dicho, ¿no? Hubiéramos pensado, bueno, es un hombre tímido, pero Mm. es tal cual. Bueno, Mm. gracias, Violén. Gracias, Y Alejandra, todos y los a que estén en todos. el curso, nos vemos mañana Eso, para arrancar el curso de perversiones del 2025. Y nos vemos en este formato el viernes próximo a las 4:30 de la tarde de Argentina. tal cual. Gracias a todos por acompañar. Cuídense. Adiós. Nos vemos.